Buenas noches con mis superiores. Se presenta, soy el teniente Carlos Miguel Céspedes Núñez, cursante en el proceso de ascenso al grado de capitán de la promoción 16 de Sanidad. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las etapas de la fase precontractual de un proceso de contratación pública, entendiendo que este proceso de contratación pública que está dentro del Servicio Nacional de Contratación Pública, pues trata de optimizar los recursos utilizados para la adquisición de lo necesario para que las entidades públicas puedan funcionar de forma adecuada, evitando con los principios fundamentales de eficacia y eficiencia, disminuir los grados de corrupción que tan mal le han hecho a nuestro país. Dentro de la exposición, nosotros vamos a hablar en un primer momento sobre la definición de la fase precontractual, entendiendo que esta fase como tal inicia con la publicación de la convocatoria en el Servicio Nacional de Contratación Pública, en el CERCOP, en este caso en el portal, y concluye con la adjudicación o con la declaración de desierto de este proceso. Es importante todo este proceso porque nosotros aquí vamos a seleccionar el proveedor que se va a encargar de suministrar, en este caso, el bien, el servicio, en fin, lo que nosotros estemos buscando para nuestra entidad pública. Nosotros tenemos actores que están inmersos de forma directa dentro de este proceso. Nosotros tenemos un designado que es un funcionario cuando nosotros tengamos un presupuesto referencial menor al coeficiente que es el 0,0002 por el presupuesto inicial del Estado, mientras que una comisión cuando el presupuesto sea mayor o igual a la multiplicación de este mismo coeficiente por el presupuesto inicial del Estado, que en este caso aquí nosotros tendremos una comisión técnica para velar todas estas etapas de la fase precontractual. Eh, También está inmerso dentro de esto el área de compras públicas en la institución en la que vayamos a iniciar con la compra. Debemos también nosotros entender que tenemos dentro de estas etapas, que van a ser estas etapas en sí, donde se van a determinar las condiciones del proceso de compra pública y se van a cumplir con todo lo establecido dentro de la documentación, es decir, dentro de los pliegos, todo lo establecido para llevar en sí un proceso adecuado para la compra de lo que estemos buscando en este caso. Debemos definir en un primer momento el tipo de procedimiento que nosotros vayamos a realizar considerando en este caso una publicación obligatoria en el SOCE dentro de estas etapas, que esto debe ser eh, de publicación obligatoria en ciertos procedimientos y confidencial en los procesos que tienen que ver al régimen especial, en lo que tiene que ver a la seguridad ciudadana y al orden público. Debemos también nosotros interpretar en este sentido que todas estas etapas conllevan a un funcionamiento adecuado para la compra de un bien o de un servicio. Tenemos nosotros la etapa o la primera etapa que es una etapa de preguntas, respuestas y o aclaraciones. Esto se debe dar después o posterior a la publicación del proceso. ¿Para qué nos sirve? Para resolver ciertas dudas sobre los pliegos o sobre los requisitos que nosotros hemos impuesto para la compra. De la misma forma, las respuestas tienen que ser claras para que no exista ninguna divergencia en lo que se está buscando. Dentro de esto tenemos algunas otras consideraciones
Dentro de las aclaraciones, nosotros podemos modificar pliegos cuando sea por iniciativa propia o por la solicitud de los participantes en este proceso, mientras que estos no alteren el objeto del contrato. Esto debe ser publicado en el portal de compras públicas. Ahora, dentro de la modificación del cronograma en sí, tiene que ser o se podrá realizar mediante una resolución motivada hasta la fecha límite de la etapa de preguntas. La cancelación de este proceso podrá ser dado siempre por la máxima autoridad o por el delegado en cualquier momento del proceso, hasta 24 horas antes de la presentación de las ofertas. Cuando nosotros debemos considerar la cancelación de este proceso, cuando no persiste la necesidad de el mismo, cuando se necesita hacer una reforma sustancial del proceso y cuando se han violado procedimientos precontractuales que van a alterar todas las siguientes etapas de este proceso. Nosotros tenemos también como segunda etapa la etapa de presentación y apertura de las ofertas. Es aquí muy importante que dentro de la presentación y apertura de estas ofertas, sobre todo en la presentación, debemos considerar el registro único de proveedores del denominado RUP, en donde nosotros debemos constatar que todos los ofertantes estén habilitados dentro de este registro. Se deben presentar las ofertas dentro de la fecha y hora establecida, considerando también una constancia dentro del cierre de hasta el cierre de las postulaciones. La entrega de las ofertas por parte de las instituciones, pues inicia la selección del proveedor en sí. La apertura de las ofertas, pues es un acto público que deben estar presentes incluso los proveedores para que no exista ninguna alteración en este proceso y se constaten las ofertas presentadas y los montos establecidos. Dentro de la integridad de la oferta, en cambio, verifica la integridad de los documentos, que son los requisitos mínimos que deben estar incluidos en el pliego. Ahora, dentro de esta integridad, nosotros debemos considerar algunas cuestiones que deben estar dentro de los requisitos, como la presentación, datos generales, la nómina de los socios, la situación financiera de esta institución, la tabla de precios, los bienes, la experiencia, el personal técnico mínimo, así como el equipo y el valor agregado ecuatoriano y toda la fase que conlleva dentro de esta etapa. Dentro del RUP, el Registro Único de Proveedores, nosotros tenemos o debemos considerar dos cosas: la vinculación que pueda tener el ofertante, ya que no debe existir un nexo entre el ofertante y los actores de este proceso, ni por parentescos, ni por vínculos económicos, ni de negocios, porque esto puede llevar a un perjuicio y puede afectar la etapa de contratación. Y se debe verificar el estado del RUP al momento de la apertura de ofertas, que es en esta etapa, hasta incluso la suscripción del contrato. No se puede hacer una verificación del estado del RUP en otros momentos de las etapas precontractuales. Nosotros hemos llegado a la etapa de presentación y apertura de ofertas. Como habíamos dicho, dentro de esta etapa, nosotros debemos considerar, posterior a esto, también una etapa de convalidación de errores, considerando que los errores van a ser errores de tipo convalidables y los no convalidables. Nosotros, dentro de la convalidación de errores, se debe considerar que la corrección de un error debe estar direccionado hacia que este error no afecte el proceso normal,
Entonces, nosotros entendemos que existen errores de fondo y errores de forma. Los errores de forma pues son errores que no van a afectar la oferta ni las condiciones previas para este proceso, mientras que los errores de fondo, pues lamentablemente van a alterar directamente el componente del contrato en sí. Como habíamos explicado, tenemos los errores convalidables y los no convalidables. Los convalidables, que son los de forma que no van a afectar la oferta ni las condiciones, pues son tipográficos, de foliados, certificaciones, que no exista claridad en los documentos, una discordancia en la información o en un llenado de los formularios, mientras que los no convalidables o los errores de fondo, pues son aquellos que van a modificar la oferta, el objeto en sí de la oferta, los requisitos pliegos o los requisitos técnicos que van a estar aquí dentro del pliego y sobre todo estos pues condicionantes económicos que van a ser regulados por el CERCOP. Esto nos va a llevar a una descalificación que debe ser siempre analizada por los funcionarios que están inmersos en este proceso de compra. Y esto debe ser siempre justificado en un informe para dejar constancia al momento de el cierre, en este caso de esta oferta. Nosotros, cuando también nosotros tenemos un error no convalidables, cuando la oferta no se ha presentado en el tiempo y en la forma dispuesta, en sí cuando los errores no son convalidables y en el cumplimiento de los requisitos mínimos en la metodología que nosotros tenemos en el cumple no cumple, que les lleva a una descalificación de uno de los ofertantes. La siguiente etapa, que es la etapa de evaluación y calificación, nosotros en esta etapa pues vamos a verificar los requisitos de las ofertas en los pliegos que incluyen los formularios, que es el formulario único de la oferta. La oferta debe estar firmada por el representante legal. Nosotros para evaluar y calificar a uno de los ofertantes, pues tenemos métodos. Estos métodos van a ser cualitativos y cuantitativos. Cualitativos en el sentido del cumple no cumple con estos requisitos que van a estar determinados en la subasta inversa electrónica cuando es un proceso de menor cuantía y una consultoría. Mientras que para el resto, pues va a existir un puntaje que es un método cuantitativo. De esto nosotros podemos hablar además sobre los procesos de puja y negociación que van a estar dentro de la etapa de evaluación y calificación. Debemos entender que en el proceso de puja se compite entre los ofertantes reduciendo el precio ofrecido para la adjudicación de uno de los bienes o de los servicios que nosotros estemos buscando. Esta competencia o esta puja tiene que ser pública y tiene que estar determinada en el portal del CERCOP. Además, debemos considerar que cuando existe una sola oferta, pues se hará una sesión única de negociación. Siempre se debe considerar que la oferta dentro de la puja debe haber una disminución de hasta el 5% del costo total en lo que tiene que ver con el presupuesto referencial para la compra. Dentro de la negociación, nosotros hablamos de negociación en una subasta inversa electrónica, en un proceso cuando se ha presentado una sola oferta o cuando un solo oferente presenta pues una sola oferta económica. Esto se debe considerar el proceso de negociación en un plazo de 3 días hábiles desde el inicio de la puja. El valor al menos, como se había explicado, tiene que ser menor al menos del 5% del presupuesto referencial. Cuando no existe éxito en este proceso de negociación, pues se declarará desierto el proceso. Siempre esta declaración de desierto del proceso, pues, llevará un informe de adjudicación o de desierto, como habíamos explicado, después del proceso de evaluación y calificación. Esto Este informe tiene que llevar siempre los miembros de la comisión, en el caso de que existan, pues los resultados de la selección del oferente que haya cumplido con todos los requisitos y sobre todo con la disminución
del 5% de lo que habíamos hablado del presupuesto referencial, los nombres de los descalificados, los motivos por los cuales se haya realizado el rechazo de esta oferta, los nombres del adjudicatario y el resultado de la puja y negociación con los costos definitivos para la siguiente etapa. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de adjudicación o declaratoria de desierto de un proceso, cuando hablamos nosotros de adjudicación, nosotros es la recomendación que nosotros damos hacia la máxima autoridad eh, sobre la resolución de declarar un oferente ganador. Esta debe ser siempre publicada en el portal del CERCOP con la posterior suscripción del contrato en un término de 3 días y antes de la firma del contrato, el departamento jurídico de la institución pues se encargará de gestionar las garantías y de verificar los documentos habilitantes para el proceso y dar continuidad al mismo. Ahora bien, cuando nosotros declaramos desierto a un proceso dentro de esta, la última etapa, pues debemos considerar que esta declaratoria de desierto puede estar desde la recepción de las ofertas, como ya habíamos hablado previamente, hasta la suscripción propiamente del contrato. Siempre se debe comunicar a la máxima autoridad con un registro de manera pública y se deben tomar medidas correctivas en el caso de que se tenga que volver a hacer este proceso de compra. Cuando nosotros declaramos un proceso desierto, como habíamos explicado, cuando no existan ofertas, cuando haya un incumplimiento de las condiciones y sobre todo en inconvenientes en lo que tienen que ver a los intereses nacionales o a los intereses institucionales. Y, por supuesto, cuando tenemos una inconsistencia en la información y en el cumplimiento de todos estos requisitos en lo que tiene que ver con las compras públicas. Para concluir, nosotros debemos entender que cada vez que nosotros seamos parte de un proceso de compras públicas, pues debemos siempre manejarnos con los principios fundamentales de honestidad, de disciplina en este caso, siempre llevando cada uno de los parámetros de estas etapas para que no existan problemas ni en ese momento en afectar los recursos del Estado y los recursos de nuestra institución y también en la parte personal para que después, en lo posterior, no tengamos ningún problema, sobre todo con la ley y lamentablemente con nuestra propia conciencia, porque hemos visto que muchos de los problemas en nuestro país radican en habernos saltado todos estos procesos, haciendo caso omiso a nuestra forma, a nuestros principios y pues intentar buscar de otra manera llevarnos los recursos del Estado. Espero que con esta exposición se haya entendido de una forma adecuada sobre estas etapas dentro de la fase precontractual. Muy buenas noches, un gusto, hasta luego.